El sermón de hoy, titulado Lo que Dios requiere de su pueblo, o lo que requiere Dios de su pueblo. Quiero iniciar retomando las ilustraciones con las que inicié en el sermón anterior, por un caso específico, un aspecto, un punto específico. Vimos o ilustramos la terquedad con tres figuras. La figura del niño al que su madre le está diciendo: no haga eso, no brinque así, no se tire así, deje de brincar ahí, hasta que llega el momento en el que el niño se golpea y viene llorando donde su madre. La intención de la madre, de una madre que tiene un corazón sano, no es que el niño se quede inmóvil sin jugar. El niño debe jugar, pero la madre le insiste en que no haga eso para que no se golpee. Y muchas veces los papás dicen: no sea terco. Pero la madre evidentemente no va a pretender que su hijo se quede como una estatua sin moverse ahí en el lugar de juegos donde se encuentra. El joven al que no le conviene la chica con la que está, y la madre que le dice: a usted no le conviene esa mujer. Pero el joven, ahí va, ¿verdad? Esa fue una figura que utilizamos. La madre no va a esperar que ese muchacho haga un voto de castidad y quede soltero siempre. La madre va a querer que el muchacho busque a una mujer piadosa. ¿Está conmigo? Cuando la madre le dice: esa muchacha no le conviene, detrás del consejo de advertencia de que no haga eso, y el muchacho puede caer en terquedad, la madre expresa un deseo de que busque una mujer virtuosa. Mencionamos la otra figura porque hablamos del joven y del niño. Decimos: ¿sabes qué? Es muy fácil ver la terquedad en un niño, en un joven. Y mencionamos también la terquedad en un adulto que sabe que no puede transitar sin licencia en la carretera, y muchos adultos andan ahí sin licencia. Si usted se acerca a un hermano y le dice: hermano, no ande sin licencia, usted no le está diciendo que se quede sin manejar. Usted lo que le está diciendo es: busque sacar la licencia. Al joven no se le está diciendo: quédese sin mujer, no, busque una mujer piadosa. Y al niño no se le está diciendo: no juegue, juegue, pero no corra ese peligro. Entonces, de alguna manera, cuando nosotros vemos la terquedad, y como lo vimos en el sermón anterior, el no ser tercos no es sinónimo de no hacer nada. Entonces, Dios le dice a su pueblo: no sean tercos, pero lo que yo requiero que hagan es esto. Entonces, en el texto, si nosotros vemos todo lo que hemos venido predicando y lo que está allí, lo que se nos está diciendo es: ok, ustedes pueden caer en la terquedad, no caigan en esa terquedad, pero tampoco es que no hagan nada. No caigan en la terquedad, pero reaccionen de esta otra manera. Es cierto, debemos luchar contra la terquedad, no caer en esa terquedad, pero a la vez que nos resistimos a la terquedad, somos direccionados por el mismo Dios que nos dice: ok, no sean tercos, pero lo que quiero que hagan, lo que yo requiero, lo que estoy esperando es esto y esto. Entonces, muchas veces nosotros podemos decir: ok, no, yo no voy a ser terco, pero tampoco hago nada. Y me quedo inmóvil. Sí, está bien, pastor, yo voy a despegarme del mundo, voy a dejar de contaminar mi mente con las cosas del mundo y la suspendo y ya. Sí, pero la palabra nos dice que seamos llenos en nuestro espíritu por la palabra de Dios. Entonces yo dejo las cosas del mundo, pero debo saturarme de la palabra de Dios. No es que solo dejo las cosas del mundo y me quedo ahí, así ya lo solté y se acabó. No, Dios requiere una actitud de nosotros cuando resistimos esa terquedad. Y vimos el refrán que nadie escarmienta por cabeza ajena. Y para los que no vinieron, yo les dije: yo no creo ese refrán. Si usted lo quiere creer, es un asunto suyo. Pero la Biblia dice en 1 Corintios 10 que veamos al pueblo de Israel
miren, esto dice Pablo a Corinto, ahí lo estuvimos viendo, usted lo puede leer en su casa. Miren, esto fue lo que hizo Israel en el desierto. Cuidado, ustedes caen en lo mismo. Vean el ejemplo de estos tercos. No caigan ustedes en lo mismo. Y cierra el texto diciendo, el que cree que está firme, mire que no caiga. Cuidado, veamos el ejemplo, aprendamos de lo que está viviendo el pueblo de Israel. Y aunque el trato de Dios para con su pueblo es distinto, hay muchos principios que nosotros tomamos de allí, así como lo hace el apóstol Pablo, que les está diciendo que todos esos sucesos del desierto son un ejemplo. ¿Qué quiere decir eso? Aquí el refrán de que nadie escarmienta por cabeza ajena no aplica. Lo que Pablo está diciendo, vean y aprendan. Vea el error de otros y no vaya usted a experimentarlo. No sean tercos en ese sentido. No caigamos en la terquedad. Veamos lo que otros están haciendo. Veamos cómo les está yendo en la misma escritura por no tomar en cuenta a Dios en sus decisiones, y entonces entendamos que somos llamados a vivir distinto. Nosotros podemos vernos seducidos a no hacer nada. Sin embargo, Dios demanda de su pueblo acción. Dios requiere que su pueblo actúe. Este discurso de Moisés nos lleva a apreciar la maravillosa gracia de Dios. Mis hermanos, la forma en la que vemos la gracia aquí es glorioso. Después de ver cómo Moisés intercedió por el pueblo y cómo Dios lo destruyó, cómo no los destruyó por su abundante terquedad, la cual era producto de su inclinación constante hacia el mal, nosotros entendemos hoy que como pueblo de Dios, a pesar de que podemos encontrarnos luchando contra el pecado, con el riesgo de caer en la terquedad, el Señor nos ha dado una nueva naturaleza por medio del Espíritu Santo para que nuestra inclinación constante sea vivir en sumisión a Dios. Hoy no está Moisés como líder, sino que hay uno con mayor gloria que Moisés, Hebreos 3, Cristo mismo, quien intercede por nosotros. ¿Qué es lo que está pasando? Moisés se va a recibir la ley y Dios le dice, Moisés, corra, porque él subió al monte a recibir la ley, corra, baje, porque esa gente hizo un becerro de oro y fácil, estoy parafraseando, rápido olvidaron mi camino, olvidaron lo que les dije. Vaya, entonces Moisés llega y encuentra el desastre del becerro de oro y él quiebra las tablas molesto. Y Dios le dice, voy a destruir a este pueblo. Y a Aarón me lo voy a echar también. Por jetas. Porque fueron tercos. Y entonces Moisés le dice, Dios, hermano, esto me pone la carne de gallina, como decimos. Dios, recuerda la promesa que hiciste. Los otros pueblos van a decir que tú no fuiste capaz de cumplir lo que habías prometido a nuestro padre Abraham. No destruyas a tu pueblo. Y entonces Dios, no es que Dios dijo, ay, qué torta con esto, y yo los quería destruir y viene a pedirme, oh, esto se me salió de las manos. No, Dios nos está mostrando su carácter y cómo a través de un futuro intercesor, de un futuro mediador, Él iba a traer gracia y misericordia sobre los hombres. Él muestra quién es Él. Y el carácter del hombre también sale a flote. Somos llamados a luchar con esta terquedad. Y esta es la situación que se está dando. Dios los quiere destruir. Moisés intercede, no los destruye. Pero vean lo que el pueblo había hecho.
El pueblo despreció, lo vimos, la presencia de Dios, la tuvo en poca estima. Van con el arca, van cantando, Moisés va cantando y ante la adversidad, entendiendo ellos que Dios está allí en el arca que va a la presencia del Señor con ellos, ellos empiezan a quejarse en medio de la adversidad. No fue suficiente que Dios estuviera, ya ellos estaban quejando. Luego vemos que están en el desierto, se les da el maná y ellos dicen, ay, los pescaditos fritos de Egipto, la carnita, los chicharroncitos que nos comíamos en Egipto, cómo nos están haciendo falta. Allí los comíamos de gratis. Y entonces Dios les dice, ustedes han llorado. No fue suficiente el maná para ellos. No fue suficiente la libertad que Dios les había dado. Eso no fue suficiente. Ellos querían los placeres de Egipto. Ya habían sido libres, eran esclavos, atados con cadenas, sirviendo ahí a los egipcios, atados sin derechos, nada, por años. Y cuando fueron libres se empezaron a quejar por el maná que entonces Dios les dice, les voy a dar carne, pero no les voy a dar ni para 1, ni para 2, ni 3 días. Va a ser por muchos días y se les va a salir hasta por las narices. Así dice Números 11. Y dice que de tanto comer carne una gran parte de la población pereció. Porque ustedes han codiciado lo que había en Egipto. Entonces vean las características del pueblo. El Dios Santo, que no tiene relación con el pecado, derramó su misericordia, su gracia sobre el pueblo. Les dio la libertad, pero el pueblo cuando es libre se convierte en un pueblo terco. Las conductas del pueblo de Israel constantemente fueron en necedad. Es más, Israel había comprado en ese momento todos los números de la rifa para que Dios los destruyera por el pecado que había en ellos. Ahora, el pecado, no hay una relación entre Dios y el pecado cercana. El pecado está lejos de un Dios santo. Entonces, no pensemos, qué brutos este pueblo de Israel. Veámonos nosotros. Veamos para adentro. Deuteronomio capítulo 10. Vaya conmigo. Dice la palabra del Señor. En aquel tiempo, el Señor me dijo, lábrate 2 tablas de piedra como las anteriores. Y sube a mí al monte y hazte un arca de madera. Yo escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban sobre las primeras que quebraste y las pondrás en el arca. Dice pues el arca de madera de acacia, y labré 2 tablas de piedra como las anteriores y subí al monte con las 2 tablas en mi mano. El arca del pacto es conocida como el arca de Dios, el arca del poder, el arca del testimonio. Fue hecha, como dice el texto, de madera de acacia y era el símbolo de la presencia y gloria de Dios en medio del pueblo. Donde el arca estaba el Señor. Y aún estando el Señor allí en el arca, el pueblo se quejó. El Dios que les había hablado en el monte y que era un estruendo su voz, estaba con ellos allí. Aún ellos haciendo todo el mérito para que fueran destruidos, para que fueran aniquilados. Sí, amén, muy bien. Haciendo todo el mérito para que los destruyeran, todo el mérito. Pero Dios no los destruyó. Yo voy con ustedes, porque yo hice una promesa. Y Dios, fiel a su pacto, fiel a su promesa, va con su pueblo. Verso 4, y escribió sobre las tablas, conforme a la escritura anterior, los 10 mandamientos que el Señor les había hablado a ustedes en el monte, de en medio del fuego, el día de la asamblea. Y el Señor me las dio. Entonces me volví y descendí al monte y puse las tablas en el arca que yo había hecho, y allí están, tal como el Señor me ordenó. Esto nos lleva a nuestro primer encabezado y es algo que vamos a ir apreciando poco a poco.
La gracia de Dios es abundante para con su pueblo a pesar de sus persistentes conductas. Hermanos, nosotros debemos comprender que todo lo que le pasó al pueblo de Israel fue bendición para nosotros. Y que nosotros debemos alegrarnos y gozarnos por lo que Dios hizo con su pueblo. Porque en ese linaje y en esa descendencia vendría aquel que se prometió en Génesis 3 cuando se dio la caída del hombre. Habrá uno de la simiente de la mujer que vencerá y aplastará a la serpiente. De allí, de esa descendencia del pueblo de Israel vino. Dios preservó a su pueblo para cumplir su promesa. Es importante apreciar desde el inicio la gracia de Dios en todo detalle. El pueblo no era digno de escuchar las palabras de Dios. Y este no era digno. Es como la actitud que tuvo el hijo pródigo cuando estaba en el fango y deseando la comida de los cerdos. Él dijo: volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, no soy digno de ser llamado tu hijo. No soy digno de ser llamado tu hijo. Y yo cada vez que leo esa parábola, yo siempre lloro, siempre. Porque yo le digo a mis hijos: esos éramos nosotros. Ese era yo. En el pecado, embarrado del pecado y la inmundicia. Yo dije: Señor, yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Somos dignos de ser destruidos. Por eso no podemos tomar un domingo como un domingo más. Porque el que estemos aquí no es por nuestro mérito, es por su gracia. No es porque nosotros somos muy hábiles y muy justos y muy buenos. Es por su gracia. Debemos entender eso. Dios otorga a un intercesor. Dios extiende la misericordia, mantiene sus palabras y su presencia cerca de ellos. Veamos el decálogo. Los primeros mandamientos eran nuestra buena relación con Dios, o para fortalecer esa relación con Dios, la relación vertical, los primeros 4 mandamientos. Y los otros 6 mandamientos, nuestras relaciones horizontales. Dios les expresa en su ley un deseo de que tengan una relación con Él. Y aún ellos, cultivando todo lo necesario para ser destruidos, Dios en su gracia y en su amor y en su fidelidad a su pacto, Él continúa tratando con su pueblo, invitándolo a través de su ley a tener una relación con Él, con el Dios creador. Él desea que su pueblo sea representante suyo en la tierra. Desea que sigan sus palabras, que anden en toda sabiduría e inteligencia. Él hizo promesas a Abraham. Él había hecho un pacto con el pueblo. Él muestra todo el tiempo que Él es fiel a su pacto, y aun cuando el pueblo era terco, aun cuando no se sabía lo que iba a suceder, Él le promete a Abraham fidelidad a lo que le ha dicho. Y en Él son benditas todas las familias de la tierra, incluyéndonos a nosotros. Nosotros no estamos fuera de todas estas historias. Lo que el Señor promete repercute sobre nosotros hoy, sobre los que creemos en Cristo. No podemos tomar esto, mis hermanos, a la ligera. El mismo Dios que habló en el monte, aquel que los hizo estremecerse y dijeron: tenemos mucho temor, tenemos miedo, fue a habitar con ellos y andaba con el pueblo. Y ese mismo Dios que anduvo con el pueblo y su presencia que permaneció, un día se hizo carne y habitó entre nosotros. Él, cumpliendo todo lo que había prometido en Cristo, Él habita con nosotros. Pero luego Cristo sube a los cielos y hoy ya no está encarnado aquí en nosotros, sino que su Espíritu está dentro de su pueblo.
Eso debe llevarnos a nosotros a ver esto con gozo y apreciemos su gracia. Si nosotros leemos, yo le decía a unos hermanos, corridito el texto 9 y 10 y 11, vemos que este paréntesis que arranca en el verso 6, véalo conmigo, un paréntesis, y que cierra en el verso 9, como que no calza en el discurso, como que está atravesado. Entonces yo le decía a los hermanos, revisen esto para que lo puedan ver conmigo. Pareciera que está atravesado, viene hablando de la fidelidad, la historia con las tablas, con la ley, viene recordando que no es por su justicia, no es porque ustedes son buenos, es por la gracia, por la fidelidad. Pero viene esta inserción que algunos teólogos denominan, que catalogan algunos, hay posturas divididas sobre quién adjuntó esa inserción en el texto. Pero una de las posturas, creo yo, que es viable, no estoy diciendo que esa es la santa palabra, lo que estoy diciendo es que una postura viable, al final de Deuteronomio se describe la muerte de Moisés. Y dice, Moisés murió allí, pero si Moisés fue el que escribió la Torá, ¿cómo Moisés escribió eso? Si era ya la descripción de su muerte. Entonces, algunos alegan que Josué, que era el líder que continuaba en el periodo de la conquista, terminó de escribir el relato de la Torá. Entonces, una postura fuerte es que lo escribió Moisés, Josué, pero sin importar ese detalle, que sí creo que es bueno mencionarlo, esta inserción rompe la línea del discurso si lo vemos seguido. Sin embargo, de manera implícita, de fondo en lo que está sucediendo, hay una gloriosa expresión de la gracia de Dios allí. ¿Por qué? ¿Por qué hay una expresión de la gracia de Dios? ¿Por qué se incluyó ese paréntesis que habla acerca de la función sacerdotal? ¿Por qué se incluyó allí? Esta familia sacerdotal o los sacerdotes, escuche esto que es muy importante. Dice el diccionario bíblico Holman que era el personal a cargo del sacrificio y la ofrenda en lugares de adoración, particularmente en el tabernáculo y en el templo. Las dos funciones principales del sacerdocio en el Antiguo Testamento eran sacrificar en el altar y adorar en el santuario. Otras funciones eran bendecir al pueblo, determinar la voluntad de Dios e instruir al pueblo. Vamos a ver, Dios quería destruir al pueblo y destruir a Aarón, pero resulta que de la familia de Aarón se desprende la familia sacerdotal. Una familia que va a abrir un espacio para adorar, para sacrificar y para bendecir. Dios los quería destruir, pero en vez de destruirlos, Dios en su abundante gracia los lleva a adorar, los lleva al perdón de sus pecados y los lleva a bendecir, a ser bendecidos. En su gracia, este paréntesis, esta inserción nos muestra, nos resalta el brillo de la gracia de Dios para con el pueblo, que después de que venía diciendo que lo quería destruir, incluyendo a Aarón, Dios busca bendecirlos. Abre espacios para fortalecer la relación vertical con su pueblo, para redimir las relaciones horizontales, para traer bien al pueblo, pero el pueblo no merecía nada de esto. Ante la profunda santidad de Dios, el pueblo merecía ser consumido. Cuando nosotros vemos a Aarón, quien es mencionado para destrucción, vemos la gracia del Señor, porque de él, Eleazar, se desprende la familia sacerdotal con estas funciones que eran bendición para el pueblo. Después de que Moisés intercedió, Dios mostró su gracia a través de esta familia. Y no voy a profundizar en esto, pero hay 5 tipos de sacrificio: el holocausto, la ofrenda de grano u oblación, ofrenda de paz, ofrenda por el pecado, ofrenda por la culpa, que se daban en el pueblo. El sistema de sacrificios enseñaba la necesidad de ocuparse del pecado y al mismo tiempo demostraba que Dios proveía una manera de tratar con el pecado. Los profetas hablaron duramente sobre el concepto de sacrificio que tenía la gente. El pueblo con demasiada frecuencia tendía a ignorar la fe, la confesión y la devoción, pensando que los meros actos de sacrificio aseguraban el perdón. Dios les
otorga este beneficio, esta bendición al pueblo. Pero el pueblo más adelante, descansando en sus constantes rituales, hacían rituales y los sacrificios. No, ya viene el sacrificio, vamos a hacer el sacrificio. Descuidó tratar genuinamente con el pecado en su interior. Ya ellos se preocupaban solo por cumplir con el ritual que se les había otorgado, y el resto del tiempo se dedicaron a vivir como a ellos les venía en gana. De alguna manera, con una misma o parecida actitud, muchos hoy han caído en el mismo error. No, vamos a nuestra reunión en casa, vamos al discipulado, vamos a llevar las clases, vamos el domingo y el resto del tiempo vivo como me da la gana. El corazón humano se ve seducido a esto, a caer en este grave error. Nosotros tenemos que tener cuidado con esto. El hecho de que Dios muestre abundante gracia no significa que el pueblo puede vivir como quiere. El hecho de que tengamos una promesa en Cristo nosotros, de que aguardamos que el Señor va a volver, de que estaremos eternamente con Él, no significa que ya Cristo me salvó y yo puedo vivir como yo quiera. No es así. Dios demanda fidelidad de su pueblo porque Él es fiel. No somos llamados a vivir como nos viene en gana. Somos llamados a vivir como Dios quiere que nosotros vivamos. Así que nosotros podemos caer con esta actitud, con este ritualismo, en ese grave error. Hoy nosotros debemos dar gloria a Dios por Cristo, quien es nuestro intercesor, nuestro sacrificio perfecto, hecho una vez y para siempre. El pueblo de Israel hacía sacrificios constantemente. Y recuerdo aquella ilustración, no la tengo aquí, pero la recuerdo. Es como cuando alguien tiene un problema con el banco. Y entonces le dice, vea, yo no puedo pagar su deuda, hagamos un arreglo de pago. Y el banco le dice, ok, sígame pagando este monto, pero ese monto mensual son solo los intereses. Y usted sigue pagando intereses y paga intereses, pero la deuda no se acaba. Los sacrificios era ese pago constante de intereses. Se pagaban los sacrificios, hasta que un día se hizo un sacrificio único que canceló la deuda. Nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. La deuda se canceló y hoy nos aferramos a Él con todas nuestras fuerzas. Él es nuestro sacrificio perfecto. Él ha hablado a nosotros en su Hijo, Hebreos 1. Dios nos ha hablado, habiendo hablado, dice, hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres y los profetas, por los profetas, perdón. En estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo, el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de majestad en las alturas. Ese es nuestro Cristo, la imagen exacta de Dios. Pero no es solo eso, sino que este Cristo, vean qué tremendo, este Cristo, la imagen exacta de Dios, que sostiene todas las cosas por la palabra de su poder, que salió de la barca y que detuvo la tempestad, el que sanó al paralítico, el que atendió a la prostituta, el que fue al vulnerable, el que abrazó al que necesitaba, ese Jesús que anduvo allí entre ellos predicando el evangelio y estableciendo el reino, habita hoy dentro de la iglesia. A través de su Espíritu. Romanos 5:5 dice, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Con Cristo, dice Pablo en Gálatas 2:20, he sido crucificado y ya no vivo yo. Vamos a ver, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué les dijo el Señor? Todas estas cosas las he hecho por ustedes. Por ti lo hice, cumpliendo a su pacto, a sus palabras.
Hoy nosotros podemos decir que murió en la cruz Cristo Jesús para traer salvación a nosotros. Y nosotros hoy somos real sacerdocio, nación santa, un pueblo que vive como un sacrificio santo y agradable a Dios. ¿Puedo decir yo con limpia conciencia que mi vida es un sacrificio santo y agradable a Dios? ¿Puedo decir eso hoy? Por tanto, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Ahora podemos ver qué requiere Dios de nosotros, qué requería del pueblo y qué requiere de nosotros hoy. Verso 10. Vaya conmigo al verso 10 y si no, lo lee acá. Me quedé en el monte 40 días y 40 noches como la primera vez. Y el Señor me escuchó también esta vez. Y el Señor no quiso destruirte. En esto vemos la gracia, hermanos. Entonces me dijo el Señor: levántate, continúa tu marcha al frente del pueblo para que entren y tomen posesión de la tierra que yo juré a sus padres que les daría. Y ahora, Israel, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te ordeno hoy para tu bien. Al Señor tu Dios pertenecen los cielos y los cielos de los cielos y la tierra y todo lo que en ella hay. Sin embargo, el Señor se agradó de tus padres, los amó y escogió de su descendencia después de ellos, es decir, a ustedes, de entre todos los pueblos como se ve hoy. Circunciden pues su corazón y no sean más tercos. Ahora, vamos a ver, yo creo que está sumamente claro que el pueblo no había hecho nada para ganar el favor de Dios. Entendiendo que todo, hoy también, lo tenemos nosotros sin haberlo ganado y sin merecerlo, solo por su gracia. Vamos a nuestro segundo encabezado. Dios requiere del pueblo vivir en toda obediencia a Él. Ya quedó demostrado, el Señor hizo todo por nosotros. Nosotros no tenemos mérito de eso. No es por nuestra justicia, no es porque somos buenos, es por su gracia y por su amor que Él hizo lo que hizo, que ha provisto para nosotros en Cristo el sacrificio perfecto. Eso es suficiente, esa es su gracia, es lo que vemos. Pero ahora, ¿qué se demanda del pueblo en el cual ha operado la gracia de Dios, en el cual ha operado Cristo? Se demanda obediencia a Él. El pueblo de Dios debe vivir en su temor. Y voy a decir algo aquí, voy a empezar a dar ilustraciones. El pueblo de Dios debe vivir en su temor. ¿Qué era temor? ¿En qué es temor de Dios? Proverbios 8:13. El temor del Señor es aborrecer el mal. Pero el proverbio no termina ahí. El orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, yo aborrezco. Entonces, el Señor llama al pueblo a vivir en temor a Él, en un temor reverente a Él. El orgullo no es amigo del temor al Señor, no es amigo. Yo no sé si ustedes han visto un niño pequeño que está haciendo su figurita y usted le dice, le ayudo. ¿Qué dice el niño? No, yo puedo solo. No, yo lo hago. No, yo quiero hacerlo. Así son los niños, ¿sí o no? Es que el orgullo ya viene de fábrica ahí en el modelo. Ellos quieren hacerlo por su cuenta. El problema que Israel tuvo cuando mandó a los 2 espías y que vieron a los hijos de Anac fue que no creyeron y tomaron decisiones por su cuenta. El orgullo no tiene nada que ver, no tiene relación con vivir en el temor del Señor. El orgullo es muy, muy engañoso. El pueblo debía guardar los caminos del Señor y no desviarse ni a derecha ni a izquierda, como se le dijo a Josué. Debía mantenerse ahí. Pero vea qué tramposo que es el orgullo. El orgullo va a evitar, es especialista en evitar humillarse. El orgullo va a evitar la humillación. Voy a dar un ejemplo y voy a aplicarlo en el matrimonio, pero aplica para todas las relaciones horizontales, todas. Pero el matrimonio es una buena ilustración. El hombre ofende a su esposa. O la esposa, bueno, hagamos que el hombre, nosotros, que nos caiga a nosotros.
El hombre ofende a su esposa, la trata mal. Él en su corazón sabe que debe pedirle perdón. Pero él llega con unas rosas y le da unas rosas. Entonces ella, ay, qué lindo. O sea, interpreto esto. ¿Cómo lo interpreto? Como que quiere resolver el problema, ¿no? Pero está evitando la humillación, porque no está pidiendo perdón. Entonces el esposo llega después de haber ofendido a su esposa y le dice, vea, te traje unos chocolates, y te traje unas rosas, y te traje un perfume. Y entonces todos pueden, oh, qué bueno, después de que la ofendió le trajo un regalo, la trata bien. No, eso es orgullo, está evitando humillarse. Porque él no tiene que venir con rositas ni flores, no, él tiene que venir sin nada, humillado y decirle, perdóneme por lo que yo hice. Entonces no se acerque el hombre a su esposa a traerle regalitos que son un esplendor enorme de orgullo. A tratar de tratarla bien ahora con puros cariñitos sin decirle perdóneme. La vía correcta es la humillación. Agarre las florcitas, los chocolatitos, los empaca y los bota y se humilla y le dice perdóneme por lo que yo hice. Porque es un resplandor enorme de orgullo. Por el orgullo, por no vivir en el temor del Señor, el orgullo ha llevado a los hombres a muchos problemas. La codicia ha llevado a los hombres a tener problemas. El no amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia por parte de los hombres ha traído problemas. Esposas que no se sujetan al liderazgo espiritual de los hombres ha traído problemas. El no honrar a los padres ha traído problemas. De la misma manera entre relación padres e hijos. Hermanos, si usted sabe que pecó contra su hijo, no llegue muy graciosos a llevarle un juguetito para que al niño se le olvide la ofensa que usted le hizo, porque le puedo asegurar que a él no se le olvidó. A pesar de la alegría del juguetito nuevo, agarre su juguetito, ahorrese esa platita y sea humilde y dígale a su hijo, perdóneme por lo que hice. Porque esos son muestras enormes, resplandecientes de orgullo. Querer ganarme el favor del niño, de mi esposa, con un buen cariñito, en vez de pedir perdón. El no criar a los hijos en la instrucción del Señor trae problemas. El no perdonar trae problemas, rencores, malos pensamientos, películas en la cabeza, fábulas interminables llenas de fantasías y supuestos que hacen que un hombre se ponga contra otro hombre, que una mujer se ponga contra otra mujer. Es más fácil, es una solución rápida, es una solución económica y es hermosa porque usted se quita la carga de encima, pida perdón y ya. Oiga, pero es que es así, es una solución que economiza tiempo, economiza dinero, es espiritual y todos salimos bien contentos. Pero al hombre le cuesta humillarse. Al hombre le duele humillarse. Pero el orgullo no es amigo, no ensambla, no hay comunión entre el orgullo y el temor al Señor. Entonces Dios les está diciendo, vivan ustedes en el temor del Señor. Moisés les recuerda y les dice, dejen el orgullo a un lado. ¿Por qué? Porque el orgullo hace que el hombre crea que tiene una mejor opción en su caminar que lo que la palabra de Dios ya provee para él. El hombre es tan malo en su corazón que la palabra dice, vea, lo que hay que hacer es A, B, C. Pero el hombre va a decir, no, pero yo tengo una mejor vía. Y entonces cuando el pueblo pecó así, ¿qué le dijo Dios al pueblo? Ustedes pecaron de orgullo. No, entonces ahora sí vamos a ir a pelear. Él dice Dios, no, ya no, devuélvanse. Y aún así se fueron. Les fue como un quebrado, venían con el rabo entre las patas. Y ok, ahora vamos para el desierto. Porque pecaron de orgullosos. Nosotros no podemos pensar que tenemos una vía más sabia que Dios. Dios es más sabio que nosotros. Tenemos que seguir sus palabras, ni a derecha ni a izquierda, sigamos sus palabras. En todas las áreas de nuestra vida. La manera de acabar con este orgullo es humillándose y reconociendo que Dios es más sabio que nosotros. Y si eso significa tomar a nuestro hijo chiquitito, pequeñito, y hacerle ver a él
que el superhéroe que él piensa a su papá, que el indestructible y sabio de su papá no es ese sabio ni indestructible. Papá no es ese sabio ni indestructible de la gracia de Dios. Si mi reputación se hace añicos para con mi hijo, cuando yo le digo a él, perdóneme, ¿eso qué importa? ¿Qué importa? Si tengo que decirle a mi esposa, perdóneme, porque ella siempre me veía como el príncipe azul. Pues no somos un príncipe azul, somos pecadores necesitados de la gracia de Dios. Su hermano es un pecador necesitado de la gracia de Dios. Nuestros niños son necesitados de la gracia de Dios. Todos nosotros rompamos eso y vivamos en el temor del Señor, así como se le está diciendo al pueblo. Verso 14. Al Señor tu Dios pertenecen los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que en ella hay. Después de decirles que vivan en el temor, Él les dice, sigan mis palabras, rompan el orgullo, vivan en temor, porque yo soy el Dios, dueño y Señor de los cielos. Sin embargo, el Señor dice, se agradó de tus padres, los amó y escogió a su descendencia después de ellos, es decir, a ustedes, de entre todos los pueblos, como se ve hoy. Apreciar con asombro las grandezas de Dios llevará al pueblo a vivir para Él. Dios se luce, hermanos, cada día dándonos la creación, sus promesas en su palabra, la vida eterna que nosotros esperamos. La búsqueda de su grandeza y sus atributos en estas cosas debe llevarnos a fortalecer nuestro amor por Él. Y si nosotros fortalecemos nuestra relación vertical y amor por Él, vamos a obedecer los mandamientos en nuestras relaciones horizontales con todos los que tenemos a nuestro alrededor. Juan 14:15, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Entonces Dios le dice al pueblo, circunciden pues su corazón y no sean más tercos. Dios estaba llamando al pueblo a tener un cambio desde adentro, desde sus pensamientos, algo que viniese de lo más profundo de ellos, porque no se trata solo de llegar y pedir perdón con las palabras. Se trata de que tiene que ser un perdón genuino. Perdóneme, que me duela en mi interior, algo que viniese de lo más profundo. En la circuncisión se cortaba el prepucio del pene de los niños, evitando la contaminación. Pero el pueblo está siendo llamado, invitado a circuncidar el prepucio de su corazón, quitando toda impureza y pecado de él. El pueblo demostró perpetuamente que era incapaz de hacer esto. Entonces Dios, a través de los profetas, anuncia una transformación interna en el hombre. Ante la perpetua imposibilidad del hombre de lograrlo, el Señor promete que transformará los corazones. Y hoy nosotros podemos disfrutar de la circuncisión de nuestro corazón, donde el Señor ha transformado por el poder de su Espíritu nuestras vidas. Pero en este contexto, el Señor les está llamando a meditar en dejar el pecado desde lo más profundo de su ser, de sus pensamientos, de su corazón. Verso 17, porque el Señor, su Dios, es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni acepta soborno. Él hace justicia al huérfano y a la viuda y muestra su amor al extranjero, dándole pan y vestido. Muestren pues amor al extranjero, porque ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto, pero ya no están en Egipto. Temerás al Señor tu Dios, le servirás, te allegarás a Él y solo en su nombre jurarás. El pueblo de Dios, hermanos, debe poner su mirada sobre el huérfano, sobre la viuda, sobre el vulnerable, sobre el extranjero, sobre los que están en situaciones vulnerables. Cada ser humano demanda, cada uno, ser tratado con dignidad porque es hecho a la imagen de Dios. Cada ser humano debe ser tratado a la imagen de Dios. Por eso los pleitos que se ven en las redes sociales en carretera. Por eso los asesinatos, los maltratos, la ofensa, toda la maldad y violencia que vemos de los unos para con. Por eso nos choca en nuestro corazón. Porque un hombre que está siendo asesinado con un arma de fuego, con un puñal, con lo que sea, ese hombre que está ahí cayendo, derramando su sangre, ese hombre es hecho a la imagen de Dios. El niño abandonado
que dejaron en una bolsa en Heredia, en una bolsa de basura. Ese niño es hecho a la imagen de Dios. No podemos nosotros ver a esos niños como si no nos importase. No solo nuestros niños son hechos a la imagen de Dios, esos niños en abandono también. Y a esos huérfanos y vulnerables Dios le está diciendo: vuelva a su cara y vuelva a ver ahí. Ve al vulnerable, ve al huérfano. Pueblo, vean a los extranjeros. El extranjero era aquella persona que vivía en un lugar donde no tenía familiares. Huían de hambrunas, en casos extremos, necesidades extremas. Habían necesidades. Ese extranjero era llamado a ser atendido. Todo el vulnerable, todo el que no tiene, todo el que le hace falta comida. Debemos, como pueblo de Dios, responder a eso. Por eso doy gloria a Dios por cómo Él mismo ha inclinado nuestro corazón a Casa Viva. Y Fabi sabe, hemos estado en reuniones, hemos visto la estadística, estamos viendo lo que está pasando. Son montones de niños hechos a la imagen de Dios, abandonados por sus padres, maltratados, abusados, golpeados. Mucho vulnerable. Pastor, pero nosotros debemos, como pueblo de Dios, volver a ver hacia ahí. Por supuesto que sí. Claro que debemos volver a ver hacia ahí. Pastor, pero es que no hay mucho. No es mucho lo que yo pueda hacer. Bueno, dígame si usted está dispuesto primero para hacer, y le digo que sí hay que hacer. ¿Quiere hacer? ¿De verdad quiere hacerlo? ¿Quiere participar? Siempre hay que hacer. Yo no puedo participar en acogimiento temporal, pastor. Yo no puedo. Está bien. Yo no puedo participar en adopción. Está bien. Entonces no puedo hacer nada. No. Acérquese y pregunte para que vea que sí puede hacer. Pero el pueblo de Dios desde los inicios ha sido llamado a ver a los extranjeros, a los que están en condiciones desfavorables, a los que necesitan. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque les dice: ustedes también eran extranjeros en Egipto y yo los saqué de ahí. Nosotros ya no somos delante de Dios extranjeros ni advenedizos, sino que somos, que dice Efesios 2, conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Así como Él tuvo misericordia de nosotros, así nosotros debemos tener misericordia de todo aquel vulnerable que se encuentra en condiciones desfavorables y que es hecho a la imagen de Dios. Hablamos de nuestros hermanos, de la iglesia que está siendo perseguida. Hablamos de los que están en misiones, hablamos de los vulnerables, hablamos de los que necesitan, hablamos de aquellos que tienen necesidad de acogimiento temporal, de los que necesitan adopción. Todos esos temas los anunciamos constantemente. Pero el pueblo de Dios está olvidando que era un extranjero en condiciones desfavorables, que no tenía nada, y que Dios aún así en esa condición de miseria atendió e hizo justicia para con nosotros. De la misma manera debemos hacer justicia para con aquel que está en miseria y extender gracia y misericordia a ellos. Ahora nosotros ya no somos extranjeros delante de Dios, sino que somos conciudadanos de los santos. Pero ahora, como conciudadanos de los santos, somos extranjeros en esta tierra. Pero lo lindo de eso es que un día seremos transformados y ya estaremos con Él eternamente, en una patria celestial, en aquella patria que esperaba el padre Abraham, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Pero continúa en el verso 21. Todo esto es para que nosotros reflexionemos. Dice: Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios, que ha hecho por ti estas cosas grandes y portentosas que tus ojos han visto. ¿Cuántas cosas ha hecho el Señor? No, hermanos, es que yo trato, yo digo: Señor, que no me olvide de dónde tú me sacaste, ni por dónde yo iba. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaría yo hoy? ¿Dónde estaría usted hoy si Cristo no lo rescata? ¿Dónde estaría? ¿Dónde estaríamos? Nos lleva a nuestro tercer encabezado: Dios requiere de su pueblo toda alabanza. El término objeto tiene varios significados según los artículos que podemos ver. Se refiere a la cosa o persona a la que se dirige la acción. En algunos contextos, el objeto para usarse puede referirse a una persona o cosa que es el foco de una atención o pensamiento.
es, mis hermanos, a este Dios que dio todo para nosotros sin que lo merezcamos. Es a ese Dios que nos está llamando a no ser tercos, a ser fieles a su palabra, a ser fieles a Él, a velar por nuestros cambios profundos, porque Él es el Dios creador de los cielos y dueño de los cielos, creador del cosmos, que dicen Colosenses, en el que se sostienen todas las cosas. Todo es hecho por Él. Todo es hecho para Él. Ese es el Dios al que nosotros debemos adorar. Apreciemos cómo el Señor revela quién es Él a través de la creación. Veamos cómo Él quiere que seamos conmovidos en nuestro interior, admirados por sus obras. Él quiere que expresemos con gozo, con alegría lo que logramos ver en Él. Cuando tenía como 15 años, hace ratillo ya, el hermano de Fernando, que está aquí hoy acompañándonos, Juan José, ellos les ha gustado siempre el fútbol. Y me dice: vea, tengo unas entradas aquí para el clásico. Hermanos, ustedes saben que yo no veo fútbol, nunca he visto. Y entonces me invita a un clásico de Saprissa y la Liga en el estadio Ricardo Saprissa. Y estábamos sentados en gradería de sol con la ultra. Y usted sin moverse, la gradería, usted hace así. Esa fue una experiencia que marcó mi vida, porque yo nunca en ese momento había visto a tantas personas ovacionar, moverse a una sola voz, a un solo ritmo intenso. En mi vida he ido a un concierto porque yo no pagaría por eso, pero en los conciertos veo que todo es igual. En los partidos veo que todo es igual. Y yo digo, en esa multitud tienen que haber cristianos que están levantando su voz y cantando los cantos que canta la barra. Ahí tienen que estar. Hermanos, el día de ayer, seguro providencialmente, caí en un lugar en horas de la noche donde estaban, yo no, tampoco lo iba a ver, pero caí ahí. Estaban hablando era un documental sobre cuando Argentina quedó campeón en Qatar 2022. Entonces ellos presentan toda la historia y que Di María hizo esto y Messi, todos estaban hablando y presentan así. La gente lloraba, se abrazaban unos con otros como en ese clásico de Saprissa y la Liga. Uno abrazaba a gente que ni siquiera sabía quién era, todo el mundo gritando, la carne de gallina. Yo ni veo fútbol, emocionado, yo casi llorando también con toda la barra y yo ni veo fútbol. Y yo viendo ayer el despliegue de Argentina en Qatar 2022, yo decía, en 100 años, eso es un número más. Un nombre más en una lista y un trofeo lleno de polvo y de moho. ¿Cómo es? Y esta es la parte que no hace match en mi mente. ¿Cómo es que las verdades del Evangelio, que no son pasajeras, que son eternas, que se entonan aquí, se entonan como si estuviera viendo el reporte matutino de noticias? ¿Cómo? No estoy diciendo que hagamos lo que decía aquel canto, que tan consumidos por tu amor hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. No estoy diciendo eso. Nosotros no perdemos el sentido de nuestro alrededor cayendo en éxtasis emocionales. No es eso lo que quiero decir cuando alabamos a Dios. Pero yo digo, ¿será que hay pasión? ¿Será que de verdad hay gozo cuando canto? Cuando escucho las verdades gloriosas de Dios, ¿se conmueven los cimientos de mi corazón? ¿Cómo es que una multitud ovaciona a hombres que están jugando un deporte? Ahora, no estoy criticando esas emociones. Al que le gusta el fútbol, llore todo lo que quiera llorar cuando queden campeón su equipo. Está bien, pero yo no entiendo cómo llora porque su equipo quedó campeón, o cómo grita en un concierto, o cómo grita en un lugar público donde hay euforia colectiva y cantando al Señor parece que no pasa nada en su interior. No entiendo. Que alguien me lo explique. No entiendo. ¿Cómo es que predicamos la palabra del Señor y estoy dormido? ¿Cómo? ¿Qué es lo que está pasando adentro? ¿Están vivos o no están vivos? ¿Es el Evangelio o no? ¿No es una promesa eterna lo que cantamos? ¿Qué estamos cantando nosotros?
¿Qué estamos escuchando de parte de Dios si nosotros morimos hoy? Toda esa porquería del mundo se quedó atrás, por la que usted se alegró, la que usted disfrutó, todo eso se queda atrás y se pudre, queda en el olvido, son números y datos históricos. Pero lo que nosotros tenemos en Cristo es eterno. ¿Cómo no reaccionamos a eso? ¿Cómo no reaccionamos al Evangelio? ¿No nos salvó el Señor? El Señor nos salvó, Él nos rescató a nosotros. Él nos ha rescatado, hermanos, Él nos salvó. Y si yo me muero hoy, yo me encuentro con Él y no me cabe duda. Y si usted está igual, ¿cómo es que su corazón no se conmueve? ¿Cómo es que en su interior no pasan cosas? ¿Cómo? Dios desea que seamos realmente conmovidos por esta verdad. Y esto que hablo, recuerdo siempre al pastor Joselo, y él decía, es que cuando nosotros hablamos del Evangelio, tiene que haber algo en nosotros que se encienda y que digamos, gloria a Dios, amén. Tiene que haber algo, mis hermanos. No acaba aquí nuestra vida. Iremos a una patria celestial, a promesas eternas. Estamos junto al Jordán, usted y yo. Porque si son las rancheras me las sé de memoria y las canto a galillo. Pero cuando hablamos del Evangelio, pareciera que en nuestro corazón no pasa nada. ¿A qué Dios está alabando usted? Cuando usted canta con entendimiento, reflexionando en lo que dicen los hermanos que están dirigiendo aquí, en el canto y en la letra, ¿a qué Dios alaba? ¿Y qué dice Él? Yo requiero de ustedes toda alabanza. Y Él cierra diciendo en esta sección, en este tiempo, solo Israel era como las estrellas del cielo. Cuando tus padres descendieron a Egipto, eran 70 y ahora el Señor tu Dios te ha multiplicado. Pues le voy a decir una cosa. Hoy el canto al Señor se escucha en toda la tierra. Y la gloria de Dios ha sido esparcida por toda lengua, tribu y nación. Y muchos están cantando al Señor alabanzas. Unos con himnos y un piano, otros con instrumentos, otros sin un solo instrumento, otros solo con su voz y algunos solo levantan sus manos. Otros ni siquiera pueden cantar porque los persiguen y los matan. Otros no pueden expresar alabanza a Dios, pero nosotros podemos alabar a Dios. Podemos cantar al Señor y que nuestros corazones sean conmovidos. Que yo pueda derramar mi corazón ante Él y cantar con entendimiento en mi alma. Y entonces yo cantaré alegremente. Hermanos míos, cada domingo no es un domingo más. Es un domingo donde está pasando esto. Donde Dios sigue hablando a su pueblo. Donde su presencia está con su pueblo, donde ese pueblo tiene que escuchar las palabras de Dios para ponerlas en obediencia, donde ese pueblo tiene que vivir en toda alabanza, donde ese pueblo debe ser agradecido, cantando al Señor y adorándolo. Y quisiera cerrar con el Salmo 145. Ante toda la grandeza de Dios, el Dios dueño de los cielos, que nos ha llamado a vivir en su temor, lejos del orgullo, que nos ha llamado a prestar atención a su gracia, que nos ha llamado a seguir su ley, sus estatutos y sus palabras, que nos ha llamado a alabarlo con todo nuestro corazón. Nosotros debemos derramar a Él en alabanza nuestro corazón. Verso 1, Salmo 145. Te exaltaré, mi Dios, oh Rey. Este es el pueblo, el que está leyendo este salmo, que ha sido preservado por años. Ellos en este momento decían, nuestros padres recibieron una promesa. Y ha pasado el tiempo y el Señor
y sus proezas han estado con nosotros. Su presencia ha estado con nosotros a pesar de la terquedad. Él ha estado allí. A ese Dios dice: y bendeciré tu nombre. ¿Cuándo? Eternamente y para siempre. Hermanos, es eternamente que lo vamos a bendecir a Él. Todos los días te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es el Señor y digno de ser alabado en gran manera. Y su grandeza es inescrutable. Una generación alabará tus obras a otra generación y anunciará tus hechos poderosos. Nosotros podemos morir, pero habrá otra generación predicando al Cristo resucitado, anunciando sus poderosos hechos. En el glorioso esplendor de tu majestad y en tus obras maravillosas meditaré. Nosotros meditamos en lo que Él ha hecho, en quién es Él, y alabamos a Dios por eso. Los hombres alabarán del poder de tus hechos portentosos, y yo contaré con tu grandeza. Ellos proclamarán con entusiasmo la memoria de tu mucha bondad y cantarán con gozo de tu justicia. Clemente y compasivo es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Cómo no iban el pueblo a decir estas cosas después de todo lo que vivió en el desierto, mereciendo ser destruido, hundidos en su terquedad, esclavos de Egipto? Dios los había rescatado, vienen al desierto, se da todo esto. Entonces ellos tienen todo el libre camino para decir: Dios es clemente y es compasivo, porque Él pudo destruirme, pero no lo hizo, no los destruyó, mantuvo su pacto, porque Él es fiel. Él es lento para la ira y grande en misericordia. Verso 9: el Señor es bueno para con todos y su compasión sobre todas sus obras. Señor, tus obras todas te darán gracias y tus santos te bendecirán. La gloria de tu reino dirán y hablarán de tu poder, para dar a conocer a los hijos de los hombres tus hechos poderosos y la gloria de la majestad de tu reino. Tu reino es reino por los siglos, por todos los siglos, y tu dominio permanece en todas las generaciones. El Señor sostiene a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. A ti miran los ojos de todos, y a su tiempo tú les das su aliento. Abres tu mano y sacias el deseo de todo ser viviente. Justo es el Señor en todos sus caminos y bondadoso en todos sus hechos. El Señor está cerca de todos los que lo invocan, de todos los que lo invocan en verdad. Cumplirá el deseo de los que le temen, también escuchará el clamor y los salvará. El Señor guarda a todos los que lo aman, pero a todos los impíos destruirá. Mi boca proclamará la alabanza del Señor, y toda carne bendecirá su santo nombre eternamente y para siempre. Para siempre, mis hermanos, nosotros cantaremos al Señor. Siempre. El Señor nos ha rescatado. Vemos su gracia. Nos llama a vivir en toda obediencia y requiere toda nuestra alabanza. Mis hermanos, la gracia de Dios es abundante para con su pueblo, a pesar de sus persistentes conductas, y eso aún hoy. A pesar de las conductas, a pesar de cómo nosotros somos, Él nos ha amado y nos ha mostrado su gracia, y cada vez que escuchamos sus palabras es igual que con el pueblo de Israel, en el sentido de que hoy Él está con nosotros. Dios requiere que vivamos escuchando su voz, siguiendo sus caminos, lejos del orgullo, aferrados al temor a Él. Dios quiere que nosotros como pueblo demos toda alabanza a Él, como su pueblo, mis hermanos. CCAJ Moravia, el Señor requiere que vivamos en armonía a sus palabras, lejos de toda terquedad, siguiendo su voz, poniendo nuestra mirada en el vulnerable, en el desfavorecido, en el que necesita, en el niño abandonado. Que podamos alabar a ese Creador poderoso que nos llama a obedecer sus palabras en esto, que nos llama a seguir su ley, de no codiciar, de amar a nuestro prójimo, de honrar a nuestros padres
Ese Dios requiere que le alabemos. Nosotros como el pueblo de Dios debemos vivir hoy en armonía a nuestra realidad actual, habiendo sido circuncidados por el poder del Espíritu Santo. Y si en usted late el Espíritu de Dios, todo esto que podemos ver en el texto, en la historia, en lo que el Señor nos revela en su palabra, debe conmovernos a llevar nuestro ser a un análisis delante del Señor.